Vamos a trabajar algunos ejemplos de movimiento uniforme. Para eso tenemos que tener bien claro algunos parámetros generales. Primero que todo vamos a leer el problema, después vamos a obtener los datos y posteriormente vamos a evaluar las fórmulas que me pueden servir para encontrarlo. Entonces, en el ejemplo, si me doy cuenta, dice de la siguiente manera. La distancia entre abarrotes más cercanos a la casa de Tamayo es de 200 metros. Si Tamayo se encuentra en un punto intermedio entre su casa y el abarrotes, cuando le habla a su mamá y se fue caminando con una velocidad de 2 metros sobre segundo, en 50 segundos llegó a su casa. ¿A qué distancia se encontraba Tamayo de su casa? Bueno, aquí nos habla de eso que dice Barrotes, o Abarrotes nos habla de una cerca, de una malla, ¿verdad? Es un sustantivo. Entonces él se encuentra, digamos, de la casa alejado, a una cierta distancia. Cuando su mamá le habla, él camina hacia la casa y se tarda, según dice acá, 50 segundos en llegar a la casa. Entonces primero vamos a tener los datos. Acá tenemos movimiento uniforme pero con combinación. ¿Por qué? Estoy trabajando dos distancias. Una final, una inicial. Tengo tiempo y tengo velocidad promedio. Si observo mis fórmulas que están al lado derecho, dice que la velocidad media se obtiene al calcular la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo. La distancia final es igual entonces a la velocidad por el tiempo más la distancia inicial. La distancia inicial es igual a la distancia final menos la multiplicación de la velocidad promedio o la velocidad media por el tiempo. Y finalmente tengo tiempo, que dice que tiempo es igual a distancia final menos distancia inicial partido velocidad. ¿Sí? Voy a proceder entonces a resolver este problema. Muy bien. Entonces, primero que todo, voy a obtener mis datos. Y mis datos son los siguientes. Distancia final es de 200 metros, que es la distancia, digamos, de recorrido total. La distancia inicial es la que no conozco y voy a encontrar. El tiempo es de 50 metros, el tiempo es de 50 segundos. Y la velocidad promedio de 2 metros sobre segundo, que es lo que él recorre. Entonces, la fórmula que voy a usar es la fórmula inicial, sería distancia inicial. Entonces, dice que distancia inicial es igual a la distancia final menos velocidad promedio por tiempo. Al hacer el desarrollo, tendré lo siguiente. Recordemos que voy a multiplicar 2 metros sobre segundo por 50 segundos. Ese segundo con segundo se va a cancelar y me va a quedar todo en función de metros. Entonces 2 por 50 da 100. Distancia final eran 200 menos 100 que le voy a restar. Él recorrió únicamente una distancia de 100 metros. Ese sería mi primer ejemplo. Pasemos a un ejemplo 2. Para mi ejemplo 2 tengo lo siguiente. Dice, un elevador baja desde el quinto piso al segundo en medio minuto. Si cada piso mide 3 metros, ¿con qué velocidad bajó? Ok, el proceso ya lo habíamos determinado. Tengo que sacar los datos, tengo mis fórmulas, procedo a operar. Muy bien, entonces, obteniendo mis datos, sé que la velocidad, que la distancia final es de 3 metros, que es el último recorrido, que es lo que mide cada nivel. La distancia inicial es de 12 metros porque él baja 4 pisos, ¿verdad? Porque estaba en el quinto y bajó 4. Entonces, son 12. Mi tiempo es de 30 segundos y la velocidad promedio, que es lo que no conozco. Entonces voy a usar la fórmula de velocidad promedio. ¿Qué me dice la fórmula de velocidad promedio? Me dice que la velocidad promedio es la distancia final menos la distancia inicial partido el tiempo. Voy a proceder a hacer el desarrollo de mi fórmula. Al desarrollar mi fórmula, entonces tengo que 3 metros menos 12 metros, que sería la velocidad final menos la inicial, partido el tiempo, que son 30 segundos que se tarda en bajar de piso a piso,
me da como resultado que tendría 9 metros dividido 30 segundos. Por lo tanto, la velocidad media del ascensor es de menos 0.3 metros por segundo. ¿Por qué queda negativo? Queda negativo por la razón de que como al ir bajando no va de un solo, sino que él va frenando. Y al ir frenando, entonces, eso hace que se vaya deteniendo. Por lo tanto, la velocidad es negativa. Muy bien, veamos un siguiente, un ejemplo más. Muy bien, acá tengo el siguiente ejemplo. Dice, Kevin se encuentra a 20 metros de una patrulla. Si durante 10 segundos corrió alejándose de ella a una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿a qué distancia de la patrulla se detuvo? La patrulla dice ni lo pela. Quiere decir que la patrulla es un cuerpo estático y él pues sale corriendo, ¿va? Vamos a ver entonces cómo se resuelve. Muy bien. Entonces, primero obtengo mis datos. Los datos que tengo que obtener son los siguientes. Bien, tengo distancia final, que es la que no conozco. Tengo la distancia inicial de 20 metros. Tengo el tiempo, que son 10 segundos. Y la velocidad media, que son de 10 metros sobre segundo. La fórmula que me funciona a mí es esta que está acá, que es la fórmula de distancia final, que dice que distancia final es igual a velocidad media por tiempo más distancia inicial. Por lo tanto, entonces, a la hora de hacer mi desarrollo, diría que la distancia final va a ser igual a 10 metros sobre segundo, que va a unirse a que va a multiplicarse por 10 segundos y a sumarse 20. Entonces 10 por 10 se van los segundos y me quedan 100 metros más 20 metros. Él recorre una distancia total o final, al momento de detenerse ha recorrido 120 metros, que es la respuesta que me otorga la fórmula. Veamos un ejemplo más. Muy bien. Este ejemplo dice de la siguiente manera. Dice, una pila tiene una altura máxima de 1,5 metros con respecto a su superficie inferior. Se llena con una bomba que hace que el nivel del agua suba 5 centímetros cada minuto. ¿En qué tiempo se llenará la pila? Y nos hace una referencia, dice, suponiendo que la pila está vacía. Entonces, mismo tenemos que obtener datos y buscar una de las fórmulas que nos puede servir. Entonces, ya teniendo eso como referencia, yo voy a proceder a hacer el desarrollo del problema. Entonces, ese 1,5 metros yo lo tengo que convertir a centímetros. 1.5 metros multiplicado por 100 centímetros me da como resultado 150 centímetros, que es el valor que tengo acá en distancia final. 150 centímetros de distancia final, 0 de distancia inicial porque estamos seguros de que la pila está vacía, por lo tanto no hay ningún nivel de agua. Y lo que tenemos que saber es cuánto es el tiempo que se va a tardar en llenarse. Entonces, velocidad media es de 5 centímetros por minuto. La fórmula que me sirve acá es la de tiempo. Entonces, mi fórmula de tiempo dice que es distancia final menos distancia inicial partida velocidad media. Procedo a hacer el desarrollo de mi problema. Dice de la siguiente forma: 150 centímetros menos 0 dividido 5 centímetros por minuto. Centímetro con centímetro se va a cancelar y me va a quedar todo en la dimensional de minutos. 150 dividido 5
da como resultado 30 minutos. Quiere decir entonces que en 30 minutos es el tiempo que se lleva en llenarse la pila.